Hola Dani, buenas tardes. A ver, había puesto un comentario, ¿vale? En la tarea 4 que estaba intentando hacerla esta tarde y sobre todo en el apartado B, que es donde estaba lo de analizar el vídeo de J. Cuspineda, ¿vale? Que Sí. no hay problema. Pero luego se me plantean dudas, no sé, elige una de las tácticas colectivas para un cadete que permitas para atacar una defensa individual. Eh, es algo que planteamos nosotros a nuestro criterio y ya está, o en base a alguna cosa, no sé, es que no sé cómo tomar la pregunta esta, se me queda un poco bloqueada y no sé si me la puedes explicar un poquito, cómo abordarla. Sí, ahí por ejemplo hay varias situaciones. Por ejemplo, ¿cómo defenderías tú el bloqueo directo en Ujú. cadete? Pues yo Sí, haría siempre pasillo, yo haría eso, nada más. vale, eso es en, el punto, en la primera pregunta de la tarea 4. Sí. Tiene dos preguntas, ¿no? Sí, no la tengo delante ahora mismo, pues sí, si no Vale, recuerdo sí, es mal. que tiene como tiene dos preguntas. La primera es elegir una de las opciones o tácticas planteadas, de la 1, 2, 3, 4 y 5. Mm. Y me parece que, según entiendo yo aquí, ¿cuál incorporaría de estos conceptos a mi equipo? Sí, lo que harías tú. ¿Vale? Entonces sería elegir o una, dos, tres o cuatro, o las que sean, y explicar por qué las incorporo y para qué. Exacto, pues yo a lo mejor zona no haría en X categoría porque no me parece lo más adecuado. Eso, nada más. Vale, y en la segunda, que hay como una, después de esto ahí viene otra que pone que elige una táctica colectiva para un equipo cadete U16 donde permita el desarrollo de habilidades tácticas individuales y fundamentos a mi elección. Para un ataque contra individual. No Sí, sé, lo me quedo un mismo. poco, Sí, no o sé sea cómo que abordarlo. simplemente, muy sencillo, o sea, no se compliquen, no busquen nada complicado. Dentro de un ataque individual, o sea, contra una defensa individual, que me pongan ustedes qué harían para beneficiar la formación de los jugadores. O sea, vamos a decir, Vale, la libertad, vamos a decir. va, vale, pero no es crear un sistema o plantear un sistema de ataque No, no, o no, 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 no. no. Ahí tú puedes poner ahora lo que quieras. Tú me puedes poner, pues por ejemplo, yo qué sé, pues yo jugaría siempre libre con cinco abiertos, yo qué sé. O yo Sí, jugaría siempre sobre bloqueo directo, con ocupando las esquinas, lo que tú quieras. vale, perfecto, Yo ahora ya sí, jugaría un sistema de cuernos, lo que ustedes quieran. lo que se nos pueda ocurrir, vale, en ese sentido. Vale, Exacto. perfecto. No, no muy complicado, no se compliquen. O sea, no es poner tres folios explicándolo, es algo básico. Vale, perfecto, gracias Dani, aclarado por mi parte. Nada. Con las tareas en general no se compliquen. Yo sé que parecen bastante engorrosas. No se compliquen, de verdad. No es tan difícil. Por ejemplo, la de la planificación, que entiendo que una planificación obviamente es larga de hacer. Entiendo que ya también deberían tener alguna de primer nivel medio hecha o por lo menos medio controlada. Es simplemente de lo que yo les pongo ahí, qué harían ustedes, en qué momento de la temporada lo harían, ¿vale? Y si quieren quitar algo o añadir algo, no hay ningún problema. Simplemente eso, no es hacer una planificación súper detallada del primer entreno voy a hacer esto, no. Es los conceptos muy básicos, más o menos lo que les pone ahí, tienen como un guión. Si quieren poner eso, si quieren añadir, pueden añadir, si quieren quitar, pueden quitar. ¿Y en qué momento de la temporada trabajarían? Pues por ejemplo, yo qué sé, pues en pretemporada trabajaría más esto, en mitad de temporada un poco más esto, ¿vale? Eso, nada más. Dividirlo a lo mejor por meses, creo que es lo ideal, pero lo pueden hacer por otro tipo de mesociclos como quieran, de 3 meses o lo que quieran, ¿vale? Como ustedes lo suelan hacer, ¿vale? Ustedes imagínense que ahora yo les digo, bueno, estamos en junio y tú vas a entrenar el año que viene el cadete de mi club, ¿vale? Y tú te haces un pequeño guión más o menos de lo que quieres trabajar, pero tú todavía no sabes ni qué tienes en el equipo, ni qué no tienes en el equipo, cómo son tus jugadores.
¿vale? Entonces no puedes hacer una planificación detallada, simplemente poner los conceptos que tú trabajarías más o menos en X categorías, es decir, en infantiles, el mínimo es que sepan hacer un bloqueo indirecto, es que sepan hacer un, ¿vale? Eso nada más, no se compliquen especificando mucho, ¿vale? La de, por ejemplo, el vídeo de Jota, que entiendo que el vídeo de Jota Cuspinera es un ratito de ver el vídeo. Lo mismo, no me pongan 4 folios explicando, no, un parrafito. Pues mira, a mí esto me gustó porque este concepto me parece que estaba muy bien, o esto no me gustó porque esto no me gusta, por lo que sea, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero un parrafito, no hace falta más, no se compliquen mucho, ¿vale? Y hay varias que son de hacer un ejercicio, hay otro que es un ejercicio y toma de decisiones, ¿vale? Eso sí que lean bien el enunciado porque me suele pasar mucho. Por ejemplo, en el de hacer un ejercicio y después la toma de decisiones. Hay mucha gente que solo me pone el ejercicio y no me pone nada sobre la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, léanlo bien y especifíquenme las dos cosas. O uno, por ejemplo, que es para una categoría y otro para otra, pues especifíquenme. Si hacen lo mismo en las dos categorías, lo ponen. Pues yo, tanto en uno como en otro, haría esto. O yo en este haría esto y en el otro esto más X, ¿vale? Pero no es súper complicado, es cosas sencillas, básicas, no se compliquen en exceso, ¿vale? Si yo veo algo que obviamente no tenga ningún sentido, yo les escribo por privado y les digo, mira, pues esto yo no lo haría así, yo lo haría así, ¿vale? Si son cosas normales, no hay ningún problema. Simplemente para ver un poco eh, los conocimientos que ustedes tienen y poco más, no se preocupen. Y si alguno tiene dudas, alguna tarea en concreto, escríbanme por el ese que yo les contesto. Tardo a veces unos días si tengo lío en el club, pero yo les acabo contestando, ¿vale? Bueno, vamos a ir empezando. Falta gente, pero bueno, ya se irán añadiendo. Primero, yo obviamente me presento, soy Dani Cáceres, profe de formación. Normalmente tengo el problema en los cursos de que el que ustedes no tengan material es una faena y yo tengo que darles el material para el curso y entiendo que los que ya tienen más rodaje les es más fácil, los que tienen un poquito menos les es más complicado, pero de verdad que no se preocupen en el sentido de que por aprobar el curso, o sea, por lo menos mi asignatura es sencillo. Si están en las clases, escuchan el examen de mañana, son un par de preguntas tipo test, son 10 preguntas tipo test, sobre alguna cosita de las tareas y alguna cosita de lo que hablemos aquí hoy y mañana, ¿vale? O sea que con estar atentos lo aprueban seguro. Y con hacer las tareas, ¿se oye ruido? Pues no hay ruido de fondo. ¿El resto también? ¿O se me oye bien? Ahora se escucha bien, pero había un momento que se escuchaba bastante mal. ¿Sí me oyen? Ahora sí te escucho. Ah, vale, Ahora vale. sí te escucho bien. Vale, vale. Pues no toqué nada, no sé qué fue. Vale. Un compañero. Vale. Bueno, sigo. Eso, yo entiendo que para ustedes es un problema en ese sentido, pero creo que donde más se aprende es hablando y compartiendo con otros entrenadores y estando en la cancha. Entonces, intento que el curso sea un poquito más dinámico dentro de que el ser online es peor que sea presencial, pero obviamente el formato tiene que ser así. Entonces intento que sea más didáctico en ese sentido de nosotros estas 4 horas de clase que vamos a tener, 2 hoy y 2 mañana, las aprovechen para compartir un poco experiencia. Yo siempre les doy mi opinión y lo que yo en base a mi experiencia hago o no hago, ¿vale? Pero es importante que ustedes den la suya, es decir, al final en los libros
si yo les mando textos, libros, etcétera, normalmente no abarca todo lo que vivimos nosotros en el día a día en nuestros clubes. Es decir, normalmente van enfocados más a la élite, alto rendimiento casi que al resto. Y al final el 95-98% de clubes no estamos en esa situación. Somos clubes de barrio o de pueblos o más pequeños y que tenemos otras características de problemas a la hora de tener jugadores, jugadoras, problemas de material, de cancha, sobre todo. La mayoría solemos tener un montón de carencias en ese sentido, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo lo enfoco más a eso, a la globalidad, es decir, hay cosas que sí van un poco más hacia alto rendimiento, pero la mayoría es al día a día. ¿Qué nos pasa en el día a día? Oye, pues yo tengo este problema. Ah, pues mira, yo esto lo solucioné así. Pues mira, yo lo intento solucionar de esta otra manera. ¿Vale? Y así un poco, pues enriquecernos todos y tener un poco más de herramientas para mejorar en nuestros clubes. ¿Vale? De todas formas, eso, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. Oye, mira, yo no tengo ni idea de la planificación, que por ejemplo ya deberían más o menos saberlo de primer nivel, pero bueno, no tengo ni idea. Pues yo les mando por privado algo de lo que necesiten ustedes, ¿vale? En ese sentido. ¿Vale? O sea, que no se preocupen si les falta algún tipo de conocimiento, por lo que sea, pregúntenlo por el privado y lo hablamos, ¿vale? Entonces, para arrancar, así van ya hablando ustedes, que si no estoy hablando yo 2 horas y se aburren. El primer dilema que surge cuando hacemos cursos de formación de jugador es ¿qué es más importante, formar o ganar? Venga, alguien. Yo creo que siempre hay que llegar como a un término medio, porque dentro de la formación del jugador también está ganar y perder en este caso. Entonces yo creo que hay que llegar un poco a un punto intermedio, o sea, no pasarse mucho para ganar de cualquier manera, pero no dejar de competir en ningún momento. Vale. Vamos a decir un 50-50 por ahora. Por ahí pusieron también en el chat formar. ¿Formar 100%? Es que yo ¿O creo, bueno, cuánto? perdona, y yo creo que también depende de la etapa en la que estemos entrenando, porque no es lo mismo un equipo de ACB que un equipo en categoría de base. Vale, Un equipo de la ACB siempre no que va a estar hablemos aquí formando. de cualquier cosa, estamos hablando de segundo nivel, más o menos de cadete a senior, vamos a decir primeros años senior. ¿Vale? Un sub-22, un sub-23, un segunda autonómica, ahora se llama primera autonómica aquí en Canarias, no sé cómo se llama, depende de dónde estén ustedes. ¿Vale? Más o menos esas categorías. Imagínense eso, pues un cadete, un junior, unos primeros años senior. ¿Qué hacemos? Formar, ganar. Yo En pienso esta que al categoría un final, 50-50. 50-50, sí. yo pienso que al final es, mientras vas ganando, es decir, mientras, ya que estás ganando, vas formando, en plan, te das dando cuenta de que lo que has entrenado sirve, funciona. Uh-huh. Ahí puso José Luis, un 70-30. Sí. Yo opinaría igual que mi compañero, en este caso lo diría al revés. Mientras que yo voy formando, formo para competir y para poder ganar. En este caso, estamos hablando de una categoría ya bastante, no tan avanzada, pero sí buscando términos ya de competencia. Hombre, pienso que si la formación es buena, llegarán los resultados, ¿no? Por lo tanto, según vamos avanzando en la formación del equipo, obtendremos resultados. Sí. Buenas tardes. Ah. No se te oye, Gustavo. Hola, buenas tardes, Dani, Ahora, buenas sí. tardes, compi. Yo depende también de la categoría, creo yo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un equipo Benjamín que un junior, por ejemplo. Un pre-Benjamín o un Benjamín que están empezando a un equipo junior, por ejemplo. Pienso yo, no sé. Sí, o sea, repito, ahora estamos hablando de cadete a senior. Yo opino, como mi compañero que ha pensado antes, que ganar es una consecuencia de la formación.
al final lo que tienes que formar son jugadores, da igual desde cadetes hasta senior, y formarse no se para nunca. Entonces, ganar es una consecuencia de esa formación, es mi opinión. Sí. Yo es que pienso Vale. que la formación es como prioritaria. El resultado, evidentemente que ayuda, pero no se puede perder de vista ciertas cuestiones relacionadas con la formación con el mero hecho de conseguir la victoria. Entonces, para mí la prioridad es la palabra, que es prioritario la formación, que nosotros tenemos esa parte importante dentro del desarrollo de estas personas que eligen jugar a baloncesto en su formación. Si luego la victoria, ¿qué es la victoria? También, ¿qué es ganar? Habría que también plantearse eso, no simplemente que el resultado del equipo que yo dirijo tenga un punto más que el resultado del otro equipo. Hay otras maneras de ganar. Entonces, para mí la prioridad sí que es la formación. Muy bien, gracias, Carlos. ¿Alguien más? Yo es que diferencio entre ganar y competir. O sea, yo creo que es importante formar, creo que lo más importante, y que luego los equipos compitan. Luego llegará a las victorias o no, pero yo creo que estaría en el 70 o 75% formar y 25% ganar. Vale. Vale, yo doy mi opinión. Obviamente en ciertas categorías es mucho más importante formar, también depende del club en el que estemos. Es decir, perdón, para el móvil. No es lo mismo entrenar, por ejemplo, al junior del Real Madrid, que el objetivo es el que es, que el de, sin despreciar a nadie, vamos a decir, cualquier equipo normal, que a lo mejor el objetivo es, no sé, en Canarias puede estar en grupo 2 de Liga Nacional, por ejemplo, o estar en Junior Insular, compitiendo por meterte en la Final Four, yo qué sé, por ejemplo. Vale, no son los mismos objetivos. El problema es que si nosotros queremos ser formadores, que creo que es lo ideal en estas categorías, tenemos que saber dónde entrenamos. Si yo sé que entreno en el Real Madrid, yo sé que voy a lo que voy, que soy un entrenador profesional, que se me exigen resultados, aunque tengan la misma edad, y que la prioridad es ganar. ¿Vale? Pero sí que creo que obviamente no va reñido formar y ganar, no debería ir reñido formar y ganar, al revés. Como han dicho, ganar debería ser una consecuencia de formar, pero es verdad que muchas veces no se gana porque a lo mejor no se está en la categoría adecuada, es decir, no tengo un equipo como para competir en X categoría, pero tengo la plaza y perdemos todos los partidos, pero el trabajo es bueno, no significa que no esté formando, pero no se ven los resultados, se verán a largo plazo. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces hay que saber valorar todo, no es simplemente si ganas bien y si pierdes mal, y si formas bien y si no formas mal. Formar, hay que formar, y siempre creo que hay que intentar ganar dentro de, como dijo también el compañero, que ganar a veces no es acabar el partido con un punto más que el rival. A veces ganar es que un equipo que te paró marcador en la primera vuelta no te lo pare en la segunda, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿vale? O conseguir que en un partido un jugador tuyo meta 3 canastas con la mano izquierda o que no ha usado la izquierda en su vida. Eso es ganar también, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces, sobre todo en sitios donde no hay muchas opciones para jugar, es decir, por ejemplo, yo entreno en un pueblo y en mi pueblo solo hay un equipo de baloncesto. Tengo 10 niños. Si se me van 3, me quedo sin equipo. Y a veces hay que también saber gestionar eso. Si tú pierdes todos los partidos de 50 porque no compites, porque es imposible, lo normal es que haya desmotivación, se te vayan varios y te quedes sin equipo. Entonces, es complicado, no es simplemente
no, hay que formar 100%. No, es complicado. Hay que saber cada uno en la situación en la que está y saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? A veces hay que sacrificar un poquito una cosa en pro de la otra o al revés. ¿Vale? Pero sí que siempre hay que intentar formar y los resultados ya irán llegando. ¿Vale? Y saber valorar que no siempre los resultados son ganar el partido. A veces son otras cosas. ¿Vale? Y normalmente los jugadores, jugadoras y las familias los suelen acabar valorando. Al principio a lo mejor les cuesta, pero cuando tú trabajas bien, al final los suelen acabar valorando. No siempre, obviamente, siempre habrá casos que, por lo que sea, pues no lo valoren porque se crean que son jugadores NBA o ese tipo de cosas. Pero lo suelen acabar valorando. ¿Vale? Y después también no olvidarnos de que lo que se aprende rápido se olvida rápido. ¿Vale? Es decir, si nosotros para competir el fin de semana intentamos hacer algo en un entreno rápido, venga, vamos a meter esto tal y cual, y lo haces rápido, sin una metodología, sin enseñarlo correctamente, sin darle el suficiente tiempo para que los jugadores y jugadoras no solo sepan hacerlo, sino aprendan el por qué se hace, el cuándo se hace y todo ese tipo de cosas, probablemente la semana siguiente ya lo habrán olvidado otra vez y lo volverán a hacer mal. ¿Vale? Entonces, las cosas tienen un proceso que no siempre es el mismo, porque dependiendo del equipo, dependiendo de los jugadores, de las jugadoras, etcétera, de muchos factores, a veces se tarda más o menos en aprender una cosa o en trabajar una cosa, pero si no lo hacemos de la manera correcta, tampoco sirve, porque lo acabarán olvidando y no sirve ese aprendizaje. ¿Vale? Y también no olvidarnos que no solo estamos enseñando baloncesto, estamos enseñando muchas cosas en estas categorías y sobre todo cadetes y junior, ¿vale? Que es lo que entra en el curso, vamos a decir. A veces infantiles también me vale, de hecho en las tareas pongo algo de U14 y tal. Es mucho más importante enseñar a entrenar, a querer entrenar, a disciplina, a llegar a la hora, a ir con el equipamiento adecuado a entrenar, con los tenis adecuados, con la ropa adecuada. Todo ese tipo de cosas a veces es más importante que otras del baloncesto. ¿Vale? Es decir, tenemos que enseñar valores, trabajar en equipo, todo ese tipo de cosas, disciplina, ¿vale? Y después los conocimientos ya más específicos de baloncesto, ¿vale? Ahí en el chat van poniendo cosas, ustedes vayan leyendo, ¿vale? Yo si veo algo importante lo voy diciendo. ¿Vale? Están ahí dando su opinión. Todo correcto. Eso es o sea, lo que pone el compañero Pérez, que pone conocer bien a tus equipos, sabrás si tienes que formar más o menos, pero siempre formar. Es muy importante valorar la mejora por encima del resultado. Mentalizar a nuestros jugadores que la formación es continua y nunca suficiente. Eso es una de las cosas a las que me refiero con saber entrenar y querer entrenar. Muchas veces nos pasa que hay un jugador que es bueno, pero que entrena muy mal. Compite muy bien, pero entrena muy mal. Seguro que lo han visto alguna vez. Seguro. Es muy importante que enseñemos a entrenar. ¿Por qué? Porque normalmente ese jugador se acaba quedando por el camino. Porque no evoluciona. ¿Vale? Entonces, enseñar eso en estas edades es clave. ¿Vale? Vale. Vamos a marcar como 3 etapas en la formación del jugador dentro de lo que es este curso. Vamos a entender como la etapa de iniciación, ¿vale? Iniciación hasta infantiles, ¿vale? Hasta U14. Después habría una etapa que llamaríamos de formación general y especialización, que es más o menos cadete y junior, es decir, hasta U18. Y después ya la etapa siguiente sería optimización y alto rendimiento, ¿vale? Que son esos primeros años senior, ¿vale?
que ya estamos buscando esa optimización y alto rendimiento en el jugador, ¿vale? Repito, iniciación más o menos hasta infantiles, o 14. Después formación general o especialización hasta U18. Y por último, optimización y alto rendimiento los primeros años senior. Vale, en esas etapas estamos hablando ahora de en el curso de categoría cadete, junior y primeros años senior. Por lo tanto, la primera etapa, que es hasta infantiles, iniciación, ya se supone que la dieron en primer nivel. Vamos a ir hablando ya un poco más de las dos siguientes, ¿vale? En la etapa de formación general, que es más cadete que junior, vamos a decir, 15 o 16, tenemos que marcar unos objetivos, no solo deportivos, sino también en otros ámbitos, como estaba diciendo antes, ¿vale? Que, por ejemplo, a nivel humano tenemos que marcar objetivos de que los jugadores o las jugadoras tengan unos valores para la vida, es decir, la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, todo ese tipo de cosas, puntualidad, ¿vale? Un montón de cosas. También objetivos a nivel psíquico, ¿vale? Como por ejemplo, desarrollar habilidades sociales hasta edad clave, ¿vale? Que los jugadores y jugadoras aprendan a desarrollar habilidades sociales, ¿vale? Eso es clave en esta edad, ¿vale? Y en eso nosotros tenemos que ayudar. Y también es muy importante en estas edades ayudarles a mejorar el control emocional. ¿Vale? También a nivel físico, tienen que tener en esta etapa, estamos hablando, repito, U15 o U16, edad cadete, una mejora significativa de las cualidades físicas básicas, ¿vale? En estos 2 años que están terminando de desarrollarse, sobre todo más los chicos que las chicas. Las chicas se suelen desarrollar un poquito antes. Es un momento de cambio físico brutal, sobre todo en eso. En chicos se nota la diferencia de U14 a U16, es abismal. Y de U16 a U18 también, pero de U14 a U16 es especialmente fuerte el cambio. Y ahí empezamos a dar forma al cuerpo del deportista adulto, ¿vale? En esta etapa tenemos que centrarnos en eso. Y después a nivel técnico, ya hablando un poquito más de baloncesto, tecnificación de los fundamentos que ya tienen que tener de antes normalmente. Nos puede llegar el típico jugador en edad cadete que no ha jugado nunca, ¿vale? Pero lo normal en estas edades es que ya el jugador tenga los fundamentos básicos por lo menos medio adquiridos, ¿vale? Tenemos que pulir detalles y aumentar la velocidad de ejecución, eso es clave en estas categorías, ¿vale? En categorías anteriores primamos mucho más hacerlo de la forma correcta y ya en estas categorías tenemos que empezar a exigir hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Y buscar el éxito. Es decir, en un mini, da igual que la meta o no la meta, ¿vale? Lo que tienes que tirar con el gesto correcto, ¿vale? Eso es clave. En cadete, por ejemplo, ya tenemos que empezar a buscar la velocidad de ejecución y también un poco el éxito, ¿vale? Es decir, que la meta, en el caso del tiro, por ejemplo. O en el pase, que llegue al objetivo que nosotros queremos, ¿vale? Y esta etapa, estos 2 años cadetes, es la segunda edad de oro para el aprendizaje técnico. Es decir, hay una etapa que después también lo nombraré otra vez, que es más o menos la edad mini, pre-mini, mini, esas edades, ¿vale? O sea, hasta Levin, que lo llaman así en sus lugares, ¿vale? Aquí lo llamamos mini básquet. Hasta U12 más o menos, la edad U10, U11, U12. Es una edad de oro, los niños son esponjas. Todo lo que le enseñes lo aprenden súper rápido, parece que mejoran, vamos, por segundos. Después tienen una etapa como de estancamiento, ¿vale? Que es preinfantil, infantil. ¿Por qué? Porque es el paso a cancha grande, el cambio de balón, el desarrollo físico, que todavía están cambiando mucho su físico. Típico jugador que parece que se descoordina. Que dices, coño, no era tan descoordinado antes y ahora sí.
porque está creciendo, pega un estirón y de repente es como que vuelve a ser descoordinado. Vale, pues esa etapa suele ser otra vez más complicada y en cadete vuelve a ser una segunda etapa de oro. ¿Vale? Y es muy importante en esta etapa un alto volumen de trabajo de táctica individual. Es decir, después lo veremos también en táctica individual y tal, pero tienen que aprender a leer situaciones del juego todavía un poco básicas, pero ya empezando a complicarlo, concretas, ¿vale? Por ejemplo, en un bloqueo directo, ¿qué hago? En un bloqueo indirecto, ¿qué hago? Si estoy yo sin balón, si estoy con balón, según lo que haga el defensor, si el defensor pasa el bloqueo por detrás, si lo pasa persiguiendo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Ya aquí tenemos que dar más importancia a la táctica individual, que en categorías más pequeñas no damos tanta importancia o casi importancia a la táctica individual. Damos más importancia a la técnica individual que a la táctica, ¿vale? Aquí ya empieza a ser mucho más importante la táctica individual, ¿vale? Muy importante en el cadete. En 2x0 y 3x0, sobre todo pasar en movimientos, ¿vale? Trabajar que sean capaces de pasar en movimiento, no tener que pararse, mirar, pasar, ¿vale? Sino ser capaces de agilizar el ataque pasando en movimiento. También dominar las resoluciones de las situaciones de ventaja, es decir, 3 contra 2, 2 contra 1, ¿vale? Ese tipo de situaciones, 3 contra 1, 3 contra... ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que queremos en esas situaciones? Si en una situación de partido se da esa situación, que sabemos que se va a dar poco ya en estas categorías, son situaciones en las que no podemos fallar. ¿Vale? También es importante en estas categorías dominar ya las situaciones de 2 contra 2, ¿vale? Con bloqueo directo también, o sin bloqueo directo, es decir, puerta atrás, ganar espalda, si divide el medio, ganar el fondo, si divide el fondo, ganar el medio, ese tipo de situaciones, ¿vale? Ocupar el espacio de la forma adecuada. Sobre todo, trabajar mucho el juego sin balón, que en categorías pequeñas es más complicado, se trabaja, pero es más complicado. Ya en estas categorías es mucho más importante, los jugadores lo van a entender mucho mejor y tenemos que machacarlo en estas categorías, que aprendan a jugar sin balón, ¿vale? También introducir en estas categorías el juego con un jugador interior, ¿vale? Normalmente en un mini o en esas categorías, o alevín, no solemos tener un jugador interior. Ellos nunca antes han jugado con jugadores interiores, hasta más o menos estas categorías. Entonces, este es el momento de machacarlo. Me pasa mucho, veo mucho en mi club y en otros clubes, jugadores que llegan a junior y no saben, ya no jugar interior, sino no saben dar un pase interior, por ejemplo. Porque no lo han hecho nunca. No le han explicado cómo tienen que hacerlo, fintar, abrir el ángulo de pase, etc. ¿Vale? Es clave en estas categorías que aprendan a jugar con un jugador interior. Que no tiene por qué ser el grande. Pueden aprender a jugar cualquiera interior. ¿Vale? Pero es importante que sepan jugar con un jugador interior. ¿Vale? Yo suelo hacerlo buscando situaciones en las que X jugador, que puede ser el base, puede ser un alero, puede ser el grande, puede ser el que sea. ¿Vale? Vaya interior y a partir de ahí jugar. ¿Vale? También, no solo en ataque, sino en defensa. ¿Qué? Para. A ver. ¿A qué te voy a poner la posición? No lo encuentro.
Me ayudas con la ropa. Ahí. Vale, para silenciar ahí el micro. Vale. Esto tampoco. Vale. Para silenciar los micros que no estaban silenciados, porque si no, se cuela el ruido por debajo y no me oyen. Vale, pues eso. Yo lo suelo hacer así. Suelo buscar situaciones del juego en las que no tiene por qué ser siempre el mismo, sino un jugador cualquiera. Puede ser en algunas situaciones el base, en otras situaciones el que sea que tenga ventaja, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el que sea que vaya interior y a partir de ahí trabajar. Vale, después en defensa, situaciones de desventaja, es decir, yo defiendo un 2 contra 1, un 3 contra 2, ¿qué hago? Defender primero aro, el otro balón, con fintas, ¿vale? Todo este tipo de cosas, saber hacerlo en estas etapas es clave. Lo mismo que antes en ataque, pero al contrario en defensa, dominar el 2 contra 2 en defensa, ¿vale? Cómo defender un bloqueo, cómo defender un corte, cómo defender la ayuda que no me gane la espalda, ¿vale? Todo ese tipo de situaciones. Y defender las posiciones interiores. ¿Cómo queremos defender un jugador interior? Si queremos defender completamente por delante, en 3/4, por detrás, ayudando, con fintas, ¿vale? Todo ese tipo de situaciones, ¿vale? En estas etapas es clave trabajarlo, ¿vale? Y ahora nos vamos, por ejemplo, a Junior, ¿vale? Ya hablamos un poquito de la cadete, ahora vamos a la Junior, que la vamos a considerar un poco más la etapa de especialización, ¿vale? Lo mismo de antes, objetivos a nivel humano, por ejemplo, valores para la vida, ya hablamos antes, seguir trabajando en eso siempre es súper importante en estas etapas. Es importante que ayudemos al rendimiento académico. Ahora hablaremos un poco de eso. Cómo lo podemos hacer, hasta qué punto nos metemos o no, pero bueno. Pero es importante que tengamos cierto apoyo a los jugadores en ese aspecto, ¿vale? Y también un poco empezar a integrarse al mundo laboral, es decir, somos formadores en estas etapas, es una etapa crucial para ellos en su vida. Nosotros tenemos que estar ahí y no es que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, ni mucho menos, pero sí que si ellos o ellas lo necesitan, estemos ahí y ayudemos, ¿vale? A nivel psíquico, sigue siendo clave mejorar las competencias emocionales. Típico jugador que no es capaz de controlar sus emociones, que protesta mucho, que gesticula mucho, que le grita a los compañeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Que pierde capacidad de rendimiento en el juego por ese tipo de situaciones. Es muy importante controlarlo en estas edades, ¿vale? Porque si no lo hacemos en estas edades, después es muy, 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 muy complicado corregir. Muy complicado, ¿vale? Y desarrollar habilidades competitivas en esta edad, en junior, ¿vale? Es clave. Si en estas edades no somos capaces de desarrollar esas habilidades, de querer competir y cómo hay que hacerlo, de que en los momentos importantes sepan estar tranquilos, sepan lo que tienen que hacer, ¿vale? Lo mismo, cuando pasen a senior es complicado conseguir ese rendimiento. A nivel físico, estamos continuando con la construcción del cuerpo, pero ya empezamos a trabajar más específicamente hacia el baloncesto y hacia la posición en la que puedan rendir. Es decir, ya si tenemos un chico de 2'10" que vemos que es incapaz de jugar por fuera, que yo a mí en mi vida me ha pasado, yo no he tenido uno de esos, pero si alguno tiene la suerte de tenerlo, pues ya trabajamos enfocado a ese jugador en la posición en la que va a jugar, ¿vale? No es el mismo trabajo para un pivot que para un base, ¿vale? Y después a nivel técnico, seguimos con la mejora de técnica, pero haciendo ya un trabajo más específico, ya vamos especializando al jugador. Si va a ser un jugador exterior, pues trabajamos más, cambios de ritmo, salidas de bloqueos, lectura de bloqueos, capacidad de tiro en ciertas situaciones,
Si es un jugador interior, pues trabajar más, ganar posición, trabajar de espaldas al aro, tiro a, ¿vale? En ciertas situaciones más concretas, ese tipo de cosas. Y introducción a una carga más importante de táctica de equipo, ¿vale? Introducir una carga ahora mucho más importante de táctica de equipo, no individual. Táctica, que en cadete habíamos dicho táctica individual, ¿vale? Ya tenemos que meter más táctica colectiva, ¿vale? Táctica de equipo, ¿ok? ¿Alguien que levantó la mano que lo vi pero se quitó? ¿Quiere decir algo? Sí, fui yo. Dani, Dígame. perdona, dijiste algo del trabajo enfocado ya en las posiciones de cada jugador. ¿Te refieres Sí. antes de eso? Sí. Sí, ya en Junior empezamos a especializar un poco. No es encerrar al jugador en una posición, ¿vale? Pero ya sí que en Junior tú más o menos ves un jugador que pueda jugar a lo mejor de 1, 2, 3, pero que no va a jugar nunca de 5. Si... Depende también, es lo que hablábamos antes, depende del club. Si yo estoy en el Real Madrid, yo a lo mejor tengo un pibe de 2, 7 que puede jugar de 3, ¿vale? Dependiendo de las condiciones. Ya les digo que yo en mi club eso no lo he visto porque no existe. Yo no tengo ninguno que mida más de, de 1,95 m, ¿vale? Entonces, ya en Junior sí vamos viendo para qué nos va a servir cada jugador, más o menos. A lo mejor hay jugadores que pueden hacer varias posiciones y trabajamos para eso. Pero yo sé que, por ejemplo, mi equipo, mi club, tiene un Primera Nacional y yo trabajo para que el jugador llegue a Primera Nacional y sea útil en Primera Nacional o en Tercera FEB o EVA máximo, ¿vale? Que es donde más o menos puede estar mi club. Si yo lo estoy formando para que juegue en la NBA, a lo mejor trabajo de manera diferente, Vale, ¿vale? gracias. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos, qué queremos y ver hacia dónde enfocamos al jugador o jugadora. Pero ya en Junior sí empezamos a especializar un poco, ¿vale? Sin encasillar, pero sí que empezamos a especializar un poco, ¿vale? Vale, ya en Junior es clave, dominar los fundamentos colectivos del 2x0 hasta el 4x4. Es clave que los dominen, no que los sepan, que los dominen, ¿vale? Y aumentar el volumen de trabajo específico dependiendo del rol del jugador, ¿vale? Esto que estábamos hablando ahora, especialización, no solo individualmente, sino a nivel colectivo, ya tenemos que ir enfocando un poco al jugador hacia ciertas cosas, ¿vale? Repito, sin encasillar, tampoco es cuestión de coger al de 1,90 y que solo sepa jugar interior. A lo mejor es capaz de jugar interior, pero también es capaz de jugar exterior, ¿vale? Pero no va a jugar de uno a lo mejor, o sí, o a lo mejor, ¿vale? Dependiendo del jugador, veremos lo que queremos y ya lo vamos especializando un poquito. ¿Vale? Y como dijimos antes, dominar los mismos aspectos de lo que hemos hablado en ataque en defensa es clave. Y sobre todo dominar los aspectos del juego reducidos, es decir, 2 contra 2, un jugador interior, un jugador exterior, ese tipo de situaciones más concretas. ¿Vale? ¿Alguien que quiera decir algo? Venga, pues seguimos. Hay un asunto importante también cuando hablamos de formación del jugador y tal, que nos suele pasar, sobre todo en cierto tipo de clubes, que es que a lo mejor eso, yo entreno un cadete o un junior, pero hay mucho desnivel dentro del equipo. Es decir, imagínense, tengo 12 jugadores, hay 4 que ya tienen un nivel muy alto, son buenos jugadores o jugadoras que ya tienen unos conocimientos, ya llevan jugando años y lo hacen muy bien. Tengo 4 medios que les cuesta más, que su nivel es un poquito más bajo, o a lo mejor porque empezaron a jugar un poco más tarde o lo que sea. Y a lo mejor tengo 4 que empezaron a jugar ahora y no tienen ni idea de nada, son horribles. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Cómo lo podemos torear? ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿Alguien que quiera dar su opinión?
Venga, alguien que se atreva. Bueno, Hombre, pues normalmente los que están un poco más avanzados en los clubes así a nivel donde he entrenado yo, lo solemos subir a lo mejor una categoría más y así Vale. compensamos un poco ese nivel de esos niños con los que puedan tener una categoría más, por ejemplo. Vale, esa es una solución. Subir a los más avanzados al equipo superior. Perfecto. ¿Alguien más? dependiendo de si solo cuentas con esos jugadores, no tiene absolutamente ninguno más dentro de... O sea, al final, tanto los 4 que llevan más tiempo como los 4 que llegan nuevos son todos imprescindibles para tener el equipo. Sería el caso de que habías comentado al principio que, bueno, que equipo de pueblo, tal, hay pocos jugadores. Ahí es difícil, hay que intentar un poco el equilibrio buscando que los buenos o los que llevan más, los que tienen más experiencia no se aburran ni se quieran ir por falta de motivación y al mismo tiempo por los que acaban de llegar. Entonces habría que intentar distribuir en el tiempo de los entrenamientos algo más básico y algo un poco más de especialización o de técnica individual un poco más avanzada, pues intentando que todos tengan una parte de reto, ¿no? En el entrenamiento, no lo sé. Vale, o sea, en el mismo entreno, hacer cosas adaptadas un poco a unos y a otros. Es como bloques, adaptando a los diferentes niveles, animando a los nuevos o hacer ejercicios que tengan diferentes niveles donde uno puedan trabajar algo más de especialización y otros desde un punto de vista un poco más básico. Vale. ¿Alguien más? A mí me pasó algo parecido a eso el año pasado. Y yo es un club pequeño y no tenía posibilidad de subir a categorías superiores, de jugar con otros jugadores. Y lo que hice fue pedir ayuda a otro entrenador y durante una parte del entrenamiento dividir para que los menos avanzados no se frustraran y los otros también pudieran jugar. Entonces, en el mismo entrenamiento dividí dos entrenamientos distintos y luego los juntaba y poco a poco se fueron acoplando. Vale, es otra solución. Trabajar por grupos. Vale. ¿Qué más? Ahí puso en el chat Borja, en mi opinión se puede aumentar la exigencia del ejercicio partiendo de la misma base. Así aprenden por imitación entre jugadores. Es decir, en el mismo ejercicio, vamos a decir, poner unos objetivos un poco más avanzados a uno y otros. ¿Vale? Es otra solución. ¿Qué más? ¿Alguien? Dani, es verdad que mi casística es diferente. Yo entreno a chicos con discapacidad intelectual y entonces el mismo ejercicio, lo que hago es el mismo ejercicio, a algunos les doy unas pautas y a otros les doy otras. Y así el que va, pues que tiene más discapacidad o tiene menos manera de jugar a este deporte, pues se va adaptando a hacerlo a su manera y se va picando, por así decirlo, con el que sí lo hace al 100% y al final lo que consigo es que se nivele un poco. Vale. Es otra opción. Sí. ¿Alguien más? Es verdad que esto que acaba de decir Darío es una opción, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en chicas, pero en chicos también, con el tema de si ellos o ellas se dan cuenta que tú a uno le estás diciendo que haga unas cosas y al otro otras, normalmente no les sienta bien. Hay que tener cuidado. Si en el mismo ejercicio tú tienes un jugador y el siguiente en la fila es otro, y tú a uno le dices, haz esto, y al siguiente le dices, tú hazlo más suave, que, ¿sabes? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Sobre todo en chicas se lo suelen tomar bastante mal. ¿Vale? Pero es una solución. ¿Vale? Es una solución. ¿Alguien más? Sí, es verdad, Dani, que a mí no me queda otra. Es decir, yo Sí, tengo claro. Down, tengo autista y claro, no le puedes pedir a un chico que tenga retraso madurativo lo mismo que a un Down, por ejemplo. Sí, sí, sí. Venga, ¿alguien más que quiera opinar? O que de su experiencia, a mí me ha pasado, no me ha pasado, pues yo hago esto, yo hago lo otro.
Yo creo, perdona, ¿se me escucha? Sí, José Manuel, se te ¿Dani? oye. Sí, Sí, yo creo que para los entrenamientos habría que marcar el ritmo de los más competitivos, porque son los que van a tirar el carro pero aún así, decirle a los más competitivos que los jugadores que no tienen tanto manejo balón, tanto bote, son los que al final van a decidir la evolución de ellos. Yo siempre les marco a mis jugadores, les digo que cuando ganan los partidos, no solamente los ganan los que meten los puntos, sino los que hacen que esos que meten los puntos entrenen mejor, que compitan mejor y que valoren esa situación. Hay jugadores que luego no terminan de jugar más de 3, 4, 5 minutos, pero que sí que hacen que los que juegan 10 minutos los hagan de más calidad. Y esos jugadores de 3 o 5 minutos son los que al final son los del banquillo que luego te medio deciden el partido, te aguantan un partido bueno, sobre todo yo planteo el entrenamiento siempre al ritmo de los de arriba. Esa es mi opinión. vale, eso es importante. ¿A quién nos adaptamos? ¿A los mejores, a los medios o a los peores? Es decir, si al final nosotros tenemos que priorizar, si nos adaptamos a los mejores y los más flojos se frustran, vamos a decir, es menos malo, aun siendo malo, que si lo hacemos al revés. Si nos adaptamos a los flojos y los buenos se frustran y se van, es peor para nosotros como club y como equipo, normalmente, que el caso contrario. ¿Vale? Pero tenemos que intentar, obviamente, evitar eso y trabajar de cara a que los 12 mejoren. Y nosotros, siempre en un club que estaba yo antes, nos decían que si cuando empieza el año tú tienes buenos, malos y regulares, cuando termine el año tienes que intentar tener muy buenos, buenos y regulares. Que los malos sean regulares, que los regulares sean buenos y que los buenos sean muy buenos. ¿Vale? Y que el año siguiente los buenos sean muy buenos también y los regulares sean buenos. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Que no... nunca vas a tener 12 muy buenos, es muy complicado, ojalá. A no ser que seas un club de élite. Pero lo Yo es que, normal, en la mayoría de los clubes es algo así, ¿vale? Es verdad que ya en perdona Cadete Dani, Junior no suele Dani, pasar tanto, pero suele pasar. Y es muy importante lo que estaba diciendo el compañero José Manuel, de crearles también esa mentalidad de equipo, de que se ayuden unos a otros, de que el flojo, teniendo en cuenta que es más flojo, que acaba de llegar y que probablemente o seguro va a jugar menos que el otro, es igual de importante y que el bueno también necesita el más flojo en el equipo. ¿Vale? Crear esa mentalidad y que eso haga que se ayuden entre ellos y que ayude a mejorar el grupo es muy importante. yo perdona también añadir que siempre acabo la temporada y siempre veo una evolución del que menos juega, digamos, una mayor evolución hacia unas metas, o sea, a jugar mejor, que el que mejor juega, que termina un poco, como va de sobrado, entre comillas, pues no llega a despegar del todo. No sé si me explico. La evolución del pequeño siempre acaba el año y dices, ostras, un chaval que no ha ejercido mucho el bote, acaba botando el balón, haciendo virguerías con él, y el que sí que empieza el año botando bien el balón, pues como que le cuesta más, digamos, el arrancar. Sí, o sea, también es más fácil mejorar partiendo de cero que partiendo de Claro, 50. claro, es eso, es eso. Sí, claro, claro. ¿Alguien más que quiera aportar algo de esto? Hay cosas que me dicen todos los cursos que he hecho y que en este grupo no han dicho. Y mira que son unos cuantos.
extraña. Hay mucha gente tímida. Hablen. En mi caso, por ejemplo, o sea, no como norma de club, pero sí el coordinador que tenemos siempre nos dice que eso, que hay que adaptarse a los mejores jugadores que tengamos por las cuestiones que has dicho tú antes. Que también yo creo que es un aspecto de mejora para los que son peores, por así decirlo. Porque dentro del ejercicio que tú haces, si tú lo adaptas al jugador de más nivel, por así decirlo, el de menor nivel lo va a hacer, pero lo va a adaptar a su propia manera, a su nivel. Y le va a servir también como mejor. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que también al final depende de que la jugadora, la mejor jugadora o el mejor jugador quiera también ayudar a que el resto sume, a que el resto siga aportando, siga queriendo mejorar. Porque al final si tienes una buena o dos buenos y luego el resto no es tan bueno, yo creo que pueden llegar a mejorar si poco a poco se ven de ejemplo en la grande, en la mejor, o mejor. Sí. Sí, sí. Es verdad que a veces cuesta en estas edades, en plena adolescencia, pero sí. Siempre me proponen una cosa en los cursos y este año no lo han propuesto. Siempre han dicho en todos los cursos, de verdad, en todos, ¿eh? Esta es la primera vez que nos lo dicen, que a los más flojos los pongamos a entrenar con un grupo menor. ¿Ustedes eso qué les parece? Yo no lo veo bien. Yo al final creo que tienen que entrenar con los de su edad y con los de su categoría. Al final ahí va a ser donde mejoren. Si los vas a un grupo menos, van a estar desmotivados, incluso. Sí. A ver, yo creo que se pueden desmotivar, pero por otra parte también creo que es importante que se puedan motivar en cierto modo y que se sientan útiles. Porque yo, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía un equipo muy compacto ya de críos que competían muy bien y me llegaron otros tres desde cero que no tenían ni idea de baloncesto y yo sí que los tuve que adaptar, por ejemplo, a la categoría inferior o con el otro equipo porque con nosotros es que no podían aprender, se aburrían y claro, si yo adaptaba el entrenamiento a los jugadores, a los nuevos, entonces los que yo ya tenía, que encima eran los que estaban federados y compitiendo, se aburrían, no llegaban a ese punto de mejora. Entonces creo que en cierto modo hay veces que sí que se puede ver una cierta adaptación. O sea, es verdad que no como norma general, pero sí que es válido verla. Vale. ¿Alguien más? Yo consideraría en este caso, no apartar a esos jugadores. Entrenamos todos juntos, ¿vale? Y simplemente después del entrenamiento me fijaría una media hora más con ellos para tratar de subir el nivel. ¿Sí me entiendes? Para que ellos tampoco se sientan desplazados. Eso lo haría yo. Vale. Esa es otra situación que iba a comentar después, que nadie ha dicho, que es trabajar aparte. Si tenemos capacidad, instalaciones, etcétera, trabajar aparte, fuera del entreno de equipo, trabajar con ellos. Bien. ¿Alguien más? Hombre, yo creo que no solamente se entrena un día a la semana, ¿sabes? Hay varios días a la semana donde podríamos adaptar esos grupos, ¿no? Digamos, tanto como dijimos antes, de bajarlos a los inferiores como de subirlos a los mejores con los mayores. Y luego que tengan días donde ellos entrenen juntos, ¿no? Y que se trabaje más la técnica individual, a lo mejor días específicos, ¿no? Pero eso, bueno, eso ya depende de los clubes, de los niños que tengas y de los grupos y demás, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguien más? Ahí está poniendo Borja en el chat. Si estamos hablando de habilidades sociales, si lo sacas de su grupo, pueden perder las ganas de formar parte del equipo. Muchos de ellos en esas categorías están en plena construcción social y muchos se apuntan por amistad.
de verdad. Ya les digo que sobre todo en femenino es muy complicado este tipo de situaciones. ¿Alguien más? Vale. Yo doy mi opinión. Lo que haría yo, si tengo la capacidad, como dije antes, de sobre todo de instalaciones, de tiempo y tal, de hacerlo, yo trabajaría tecnificación por grupos, por nivel. ¿Vale? Aparte de los entrenos de equipo, fuera de los entrenos de equipo. Si conseguimos eso, espectacular, porque ahí puedes adaptar el trabajo al nivel de cada grupo. ¿Vale? Después, a mí la idea de bajarlos o que entrenen con una categoría inferior no me gusta. ¿Vale? A mí no me gusta, por lo que han dicho, sobre todo por el tema de hacer grupos y tal. Es un problema, sobre todo hasta edad, es muy complicado. Pero sí que lo que podemos hacer es, por ejemplo, imagínense, yo entreno 4 días en semana de equipo. Pues a lo mejor uno de los días, esas 4 buenas, o por decir, ¿no?, del grupo, entrenan con si son cadetes, pues con las juniors. Y las 4 buenas de un año menos o de 2 años menos entrenan con ese equipo. No estás bajando a las cadetes, sino subes 3 o 4 del otro equipo. ¿Vale? Y puedes adaptar un poco mejor el nivel, ¿vale? Dependiendo del caso. ¿Vale? Y después, cuando entrenes en equipo, porque no te quede más remedio, yo sí que no adaptaría el trabajo a cada uno. Es decir, en el mismo ejercicio yo no le diría tú haz esto y tú haz otra cosa más fácil, ¿vale? Sino, por ejemplo, si es un ejercicio, imagínate, de bote y finalización, por ejemplo, obviamente a ti te voy a exigir, porque ya tienes unos conocimientos mayores, que lo hagas más rápido, que lo hagas mejor, que saltes más, ese tipo de cosas, y a lo mejor al otro le voy a permitir que lo haga un poco más lento, que se le trabe el balón en el cambio de mano, ¿vale? Y le voy a corregir. No exactamente lo mismo, pero el ejercicio que están haciendo es el mismo, ¿vale? Yo no haría ejercicio diferente. ¿Por qué? Porque en esta edad me parece eso, es complicado entender para un niño o para una niña que tienen 15 años, 16 años y los ven y parecen hombres y mujeres, pero realmente son niños y niñas. Y este tipo de temas se los toman a personal, al final les generan complejos, frustraciones y nos genera más problemas que beneficios. ¿Vale? Entonces, dentro del mismo ejercicio, obviamente a uno le voy a exigir que lo haga, pues eso, más rápido, más fuerte, saltando más y con más porcentaje de éxito, que al otro, que a lo mejor, eso, pues, sé que lo va a hacer más lento, se le traba el balón, no pasa nada, vuelve a intentarlo, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Vale? Sobre todo, yo creo que la clave es, si se puede, trabajar en grupos individual, o sea, en pequeños grupos por niveles, la técnica individual, ¿vale? Para que esos jugadores que son menos, o sea, que tienen menos experiencia, que tienen menos trabajo detrás, puedan adaptarse un poquito más al nivel del resto, ¿vale? Que los conceptos básicos, por ejemplo, los cojan más rápido, etcétera. Vale. Para mejorar al jugador, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que un jugador mejore? Primero, es clave, súper importante, que aprendan a percibir lo que está pasando, ¿vale? Normalmente hacemos ejercicios mecánicos, repetitivos,
y monótonos que les llevan a no estar percibiendo lo que pasa a su alrededor. En estas categorías, ese tipo de ejercicios no nos sirven para nada. ¿Vale? No nos sirven para nada. ¿Vale? Primero tenemos que enseñar a percibir. ¿Vale? Entonces, en esta categoría tenemos que mejorar su ampliación de capacidad atencional, es decir, que sean capaces de atender a más cosas a la vez en el juego. ¿Qué hace mi defensor? ¿Qué hace mi compañero? ¿Qué hace el otro defensor? ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Y en la disminución de errores de percepción. ¿Vale? Es clave. Después de mejorar eso, tendríamos que mejorar la toma de decisiones en sí. ¿Vale? Por ejemplo, que no ataquen siempre su mano dominante, o que no haga siempre su acción favorita, sino que percibiendo lo que está pasando, sean capaces de tomar la decisión adecuada. ¿Vale? Y después de esas dos cosas, trabajar la fase de ejecución. ¿Vale? Es decir, buscar la máxima eficiencia, después hablaremos sobre eso, máxima eficiencia en la ejecución. ¿Vale? Repito, primero, fase de percepción, segundo, fase de toma de decisiones y tercero, fase de ejecución. ¿Vale? Y ya por último, llevar todo eso al juego colectivo, que es al final realmente lo difícil. ¿Vale? Cuando está pasando muchas cosas a la vez, tomar la decisión adecuada, bueno, primero percibir lo que está pasando, segundo, tomar la decisión adecuada y pues ejecutarla de la forma adecuada. ¿Vale? Y para eso es muy importante trabajar el juego sin balón, es clave en estas categorías, ¿vale? Antes les cuesta bastante más, ya en estas categorías lo entienden mucho mejor, les resulta mucho más sencillo. Cuando son más pequeños siempre quieren el balón, el balón, el balón, el balón. Ya en estas categorías entienden mucho mejor el jugar sin balón, ¿vale? También la orientación corporal es súper importante. Después, el juego con balón, que al final es lo que más trabajamos y muchas veces es menos importante que el jugar sin balón. Al final, el balón lo tiene uno y hay 4 que no tienen balón. ¿Vale? Y después tenemos que trabajar la ordenación de pensamiento, es decir, primero, ¿yo qué puedo hacer? Si tengo una situación de meter canasta fácil, de penetrar fácil o un tiro liberado fácil, ¿vale? Después el pase, es decir, si hay un compañero solo, si hay una situación más fácil que la que yo puedo hacer en ese momento, ¿vale? Y si no, pues generar algo a través del bote. ¿Vale? Vale. Ya lo nombramos antes, pero ahora vamos a especificar un poquito más. ¿Qué entendemos por técnica individual? Venga, alguien. ¿Qué entendemos por técnica individual? ¿Vamos a alguien que se atreva? Todo lo relacionado con un jugador o jugadores de baloncesto de manera individual, con y sin balón, creo yo. ¿Vale? ¿Alguien más? Un poco orientado, ¿no?, a las habilidades o capacidades que tiene un jugador de hacer, bueno, pues de desarrollar esas habilidades. Bueno, se habla mucho de las 3 bases ofensivas, del bote, del tiro,
y del lanzamiento. También hay, evidentemente, esas son como las más globales, pero yo creo que eso un poco la técnica individual, la mejora de la técnica individual, el desarrollo de esas habilidades que tiene que tener adquiridas un jugador para luego poder desarrollar el juego colectivo. Eso es lo que yo pienso más o menos cuando pienso en técnica individual. Vale, sí, está bien. ¿Alguien más? Vale. Vamos a entender la técnica individual por la capacidad del jugador de ejecutar todos los movimientos y gestos necesarios para jugar a baloncesto de una manera eficiente. ¿Vale? ¿Qué es eficiente? Es decir, conseguir un resultado, por ejemplo, meter una canasta o lo que sea, con el menor gasto de energía posible. ¿Vale? Repito, técnica individual es la capacidad del jugador de ejecutar todos los movimientos y gestos necesarios para jugar a baloncesto de una manera eficiente. ¿Vale? Ahí puso Julia, habilidad de un jugador, el manejo de balón, como el bote, pase, tiro, defensa, moverse y posicionarse en la cancha. ¿Vale? Vale, y la táctica individual, ¿qué entendemos por táctica individual? ¿Alguien? La táctica individual, lo que pienso yo, por ejemplo, que es la posición del cuerpo. Como por ejemplo en la parte en que tienes que colocarte en la cancha y cómo tienes que tener la posición de los pies y de las manos. Por ejemplo, que es lo que pienso yo. ¿Vale? ¿Algo más? Saber moverte sin balón, por ejemplo, es táctica individual. Vale. Solo sin balón. Balón con balón. La lectura del juego, ¿no? Por ejemplo, si tú juegas un bloqueo directo y te van a saltar a las 2 contra 1, tú tienes que tener la táctica individual y la técnica individual como para saber qué tienes que hacer en ese caso. Vale. La táctica individual lo veo tanto defensivamente como ofensivamente, saber dónde tienes que estar colocado en ese momento, tanto con balón o sin balón. Sí. Vale. ¿Algo más? Hola. Vale. Sí. Veo la táctica es como utilizar la técnica para obtener una ventaja. Vale, sí. Bruno puso la capacidad de un jugador de leer lo que pasa en la cancha para tomar la mejor decisión posible. Vale. Más fácil. Táctica individual es el uso inteligente de la técnica individual. Vamos a decirlo así. ¿Vale? Que es lo que han dicho ya la mayoría. ¿Vale? Es decir, son las acciones individuales que nos permiten llevar la iniciativa del juego o adaptarnos a la acción del adversario en un momento determinado del juego. ¿Vale? Repito, la táctica individual sería las acciones individuales que nos permiten llevar la iniciativa del juego o adaptarnos a la acción del contrario en un momento determinado del juego. ¿Vale? ¿Cómo podemos mejorar la táctica individual de nuestros jugadores en estas categorías? Primero, que los fundamentos que decida utilizar tengan la máxima eficacia y eficiencia. ¿Vale? Eso es súper importante en estas categorías. Ya hay que enseñarles que si tú para meter un triple tiras 20, pues igual no es buena idea que tires 20 triples. ¿Vale? Ese tipo de cosas.
¿Vale? También dándole criterios de cómo coger ventaja con respecto a su posición dentro del campo y sus características como jugador, debiendo tener en cuenta al contrario. ¿Vale? Es decir, tenemos que enseñarles a saber usar sus condiciones individuales, tanto técnicas como físicas, respecto al contrario. Si soy más rápido, si soy más grande, si soy más fuerte, ¿vale? Ese tipo de cosas. ¿Cómo puedo sacar ventaja de mis condiciones? ¿Vale? Y es súper importante en estas categorías que para mejorar la táctica individual enseñemos a nuestros jugadores varias soluciones a cada problema. Es decir, una vez pase algo en la cancha, no podemos decirle a nuestro jugador, si pasa esto, tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si pasa eso y el jugador hace esto, la defensa reacciona y hace otra cosa e impide esa situación. Entonces nosotros tenemos que enseñarles varias soluciones diferentes para un mismo problema. Es decir, si pasa esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro o puedes hacer esta otra cosa. ¿Vale? Si solo le ofrecemos una solución, normalmente muchas veces va a salir mal. ¿Vale? Porque desde que el otro equipo lo lea, nuestro jugador solo va a tener esa solución. Y si el otro equipo le niega esa solución, ya no va a saber qué hacer. ¿Vale? Entonces tenemos que darle varias opciones. ¿Vale? ¿Alguien que quiera decir algo de este tema? Vale. Seguimos. Sí, Jesús. Sí, no, referente a lo que estaba comentando, Sí. Yo pienso que a la hora de los jugadores es muy importante, estamos hablando de la táctica y la técnica, pero referente para el tema mental, para mí, para poder sacarle, dijéramos, ese partido a la táctica y la técnica, muchas veces el jugador no entiende una jugada, no entiende el tiro porque no le sale, no entiende por qué no soy capaz de bloquear a un jugador siendo grande, porque el otro es capaz de evadirse de mí, en fin, que muchas veces es más complicado darle a entender al jugador que siga, que continúa, que haga, a que a incluso puramente lo que es pon la mano así para el tiro, tira bien, apoya, en fin. Sí, pero es lo que decíamos antes. En estas categorías es súper importante que los jugadores entiendan el porqué de las cosas. Que los jugadores no solo mecanicen el hacer cierta situación lo que tengan que hacer, sino el que entiendan el por qué está pasando una cosa determinada, por qué puedo hacer esto y por qué no puedo hacer lo otro. ¿Vale? Aunque una vez salga mal, ¿vale? Porque a lo mejor, yo qué sé, hacemos una defensa y me acaban metiendo un triple de espalda de medio campo. Pues entiende que tú lo has hecho bien, ¿vale? Pero tienen que entender el porqué de las cosas. No mecanizar una acción determinada, sino el entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y no solo hablo de baloncesto, sino, como dije al principio, de todo. De por qué tienen que llegar a la hora, o por qué tienen que llegar antes de la hora. ¿Por qué tienen que, si entrenamos, por ejemplo, a las 6:30, estar en la cancha a las 6:15? Para ponerse los tenis, para calentar, para moverse un poco, para hablar con el compañero antes, que no empiece el entreno y estén todavía en femenino, quitándose los pendientes, quitándose las pulseras,
ese tipo de cosas, ¿vale? Que entiendan por qué hacemos todo lo que hacemos. Si ponemos una norma, si ponemos, ¿vale? Si hacemos un ejercicio, el por qué estamos haciendo eso, qué queremos, ¿vale? Vale, y todo esto que hemos estado hablando nos lleva a conseguir un rendimiento, ¿vale? Un rendimiento de un jugador. ¿Qué entendemos por rendimiento? Por rendimiento entendemos habilidad más anticipación. Es decir, son los dos elementos que intervienen en la táctica individual, que es la capacidad de hacer ciertas cosas, es decir, dado un problema determinado del juego, saber resolverlo, pues por ejemplo a través del bote, a través del tiro, a través del pase, tener esa capacidad de bote, de tiro, de pase, ¿vale? Es esa habilidad. Pero también es el anticiparse al problema, es decir, por ejemplo, típica situación en la que me están presionando, voy botando, me encierran el 2 contra 1, yo me voy hacia un lado y me acabo parando de botar en una esquina con el 2 contra 1. ¿Vale? Pues anticipar que me va a hacer el 2 contra 1 y a lo mejor yo suelto el balón y doy el pase antes de que llegue ese 2 contra 1. ¿Vale? Pues conseguir el rendimiento de un jugador significa mejorar esa habilidad para resolver los problemas y enseñarles a anticiparse a la situación que va a pasar, ¿vale? O al revés, en defensa, robar un balón, anticiparse, ¿vale? Si tengo una desventaja física, bloquear el rebote antes de que ya el balón esté en el aire, ¿vale? Ese tipo de situaciones, ¿vale? En función de los compañeros, en función de la oposición defensiva o ofensiva, dependiendo de lo que esté haciendo yo, y aplicarlo en situaciones reales de juego, ¿vale? Es decir, tenemos que enseñar, como dijimos antes, percepción, importante, primero, percepción, segundo, decisión, tomar la decisión correcta, ¿vale? Y tercero, ejecución, ¿vale? Muchas veces trabajamos la ejecución sin trabajar lo anterior, sino un ejercicio en el que tú estás haciendo esto, venga, pum, pam, pam, venga, se acabó el ejercicio. No. Lo que primero tenemos que trabajar es percibir por qué vamos a hacer esta situación, porque cuando en el juego real se dé esta situación, queremos hacer esto, ¿vale? Si se da esta situación, tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, crear situaciones en un ejercicio en el que se pueda dar esa situación o no, y el jugador tenga que ser capaz de decidir dependiendo de lo que pase. No solamente mecanizar ese gesto, ¿vale? Percepción, después tomar la decisión adecuada y por último la ejecución. ¿Vale? Vale. Después también, lo que entendemos por habilidades, ¿vale? Tenemos que entenderlo como una pirámide, es decir, vamos a imaginarnos que tenemos una pirámide, la base, lo más importante, son las habilidades perceptivas y psicomotrices, ¿vale? Es decir, percepción espacial, percepción temporal, es decir, el momento adecuado, esquema corporal, lateralidad, ritmo y estructuración espacio-temporal, ¿vale? No se vuelvan muy locos con cada cosa, pero sí que quiero que lo entiendan, ¿vale? Lo más básico que tiene que tener un jugador es las habilidades perceptivas y psicomotrices básicas, como son percepción espacial, percepción temporal, esquema corporal, lateralidad, ritmo y estructuración espacio-temporal, ¿vale? Esa es como la base de nuestra pirámide. Si un jugador no tiene eso, es complicado conseguir un rendimiento adecuado, ¿vale? Después serían las habilidades motrices básicas, ¿vale? Como son, por ejemplo, la capacidad de desplazarse, saltos, giros, lanzamientos, recepciones, ¿vale?
estos dos apartados no son específicos del baloncesto, pueden ser de muchos deportes, ¿vale? No tienen por qué ser específicos del baloncesto, ¿vale? Pero son como la base de nuestra pirámide. Después el siguiente escalón, después lo repito todo otra vez, ¿vale? Después el siguiente escalón serían las habilidades genéricas. ¿Qué entendemos como habilidades genéricas? Pueden ser también comunes a varios deportes, como pueden ser, por ejemplo, el bote, los golpeos o los impactos, conducciones, fintas, paradas, interceptaciones, pases, tiros, pivotes, bloqueos. Por ejemplo, hay muchas situaciones parecidas en el balonmano que en el baloncesto, ¿vale? O cosas así, ¿vale? No tienen por qué ser todas específicas del baloncesto, sino pueden ser también de otros deportes, ¿vale? Ese sería como el tercer escalón, las habilidades genéricas, ¿vale? Que pueden ser comunes a varios deportes, las forman botes, golpeos, conducciones, fintas, paradas, interceptaciones, pases, tiros, pivotes, bloqueos, ¿vale? Y ahora ya pasaríamos a las habilidades específicas, que esas sí son de un deporte en concreto, en este caso estamos hablando de baloncesto, como pueden ser, por ejemplo, eso que denominamos técnica individual, ¿vale? Botes, diferentes tipos de botes, finalizaciones, entradas a canasta, tiros, pases, tipos de pases, picado a una mano, por encima de la cabeza, ¿vale? Todo ese tipo de situaciones, que es lo que entendemos como técnica individual, ¿vale? Esas son las habilidades específicas, ¿vale? Y ya la última, el pico de la pirámide, serían las habilidades especializadas, ¿vale? Como pueden ser las que realiza un jugador en una demarcación en concreto, es decir, por ejemplo, las habilidades de jugar al poste bajo o la habilidad de salidas de tirador, ¿vale? Las habilidades ya, vamos a decir, más específicas de cada posición, ¿vale? Repito, pirámide, de abajo hacia arriba, ¿vale? Primero serían las habilidades perceptivas y psicomotrices, que son las más básicas. Después serían las habilidades motrices básicas, ¿vale? Después serían las habilidades genéricas. Siguiente escalón serían las habilidades específicas, que es lo que llamamos técnica individual. Y la última son las especializadas, ¿vale? Las habilidades especializadas. ¿Vale? Es muy importante en estas categorías, en las anteriores más, pero en esta categoría, trabajarlas todas, ¿vale? No olvidarnos de seguir trabajando las más básicas, pero también trabajar las más específicas, las más especializadas, ¿vale? Muchas veces nos olvidamos ya en estas categorías de, por ejemplo, trabajar la lateralidad, y es súper importante trabajarlo, ¿vale? Todavía. No olvidarnos de eso. Vale, como dijimos antes, sobre todo en la edad cadete, es la segunda edad de oro para la formación, para el aprendizaje motor del jugador, ¿vale? Es una etapa en la que vuelven a ser esponjas y mejoran muchísimo, ¿vale? La primera edad de oro es más o menos hasta 1000, que aprenden todo súper rápido. Parece que mejoran por segundo. Después tienen como un estancamiento, que era la edad infantil, infantil. Y esta es la segunda edad de oro, ¿vale? Por eso tenemos que seguir trabajando todas estas habilidades, ¿vale? Están en una etapa en la que su cuerpo está cambiando mucho, tienen que readaptarse a esos cambios. Ya se deberían haber adaptado a la cancha grande, al balón grande, ¿vale? Y es muy importante volver a trabajar todas esas habilidades, ¿vale? No olvidarnos y no trabajar solo especialización, cuando lo otro es más importante que la especialización. Es decir,
Si no tenemos la base de la pirámide bien trabajada, lo de arriba no va a salir bien, ¿vale? Progresión del aprendizaje en las habilidades. Primero tienen una fase inicial o cognitiva, que es simplemente que el jugador comprende la habilidad, la explora y genera la imagen del movimiento, ¿vale? Y nosotros lo que tenemos que hacer en esta etapa, o en esta fase, es motivar y que prevalezca el éxito en las tareas que realice, es decir, enseñarles a hacerlo bien y que entiendan que no les va a salir bien todas las veces, pero cuando les salga bien, decírselo. No solo corregirles cuando lo hacen mal, ¿vale? Después habría una fase que se llama intermedia o asociativa, que es que el jugador refina esa habilidad, ¿vale? Y la empieza a experimentar en diferentes situaciones, ¿vale? Que aquí tenemos que evaluar y tener paciencia, ¿vale? Porque suele haber periodos de estancamiento que parece que no mejoran, ¿vale? A lo mejor nosotros queremos que mejoren súper rápido, y el jugador no es capaz. Necesita un periodo en el que entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que hacer, y de repente dices, hostia, ha mejorado un montón. Lo está haciendo bien ahora, ¿vale? Cada jugador necesita su tiempo, no tenemos que tener prisa en que lo haga bien, ¿vale? Y por último, sería la fase final o autónoma, ¿vale? Repito que estamos hablando de la progresión en la enseñanza de aprendizaje de habilidades, ¿vale? Primero era la fase inicial o cognitiva, segundo la fase intermedia o asociativa y tercero la fase final o autónoma, ¿vale? En la fase final autónoma ya el jugador perfecciona esa habilidad, ¿vale? Elimina los movimientos innecesarios y mejora su eficiencia, como decíamos antes, llegándola a automatizar, ¿vale? El tomar la decisión correcta en el momento correcto y ejecutarlo de la manera correcta, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que empezar, cuando ya llegamos a este punto, a proponer ejercicios en los que se incrementa la velocidad de ejecución. Antes no, ¿vale? Velocidad de ejecución, complejidad y mayor rendimiento en las acciones. Es decir, ya empezamos a buscar el éxito, ¿vale? Repito que en todo esto que estamos hablando no hablamos solo de técnica individual ofensiva, hablamos también de técnica individual defensiva, ¿vale? Vamos a ir empezando a hablar de situaciones de técnica individual ofensiva, ¿vale? Y después hablaremos un poquito de defensiva, ¿vale? Que eso ya será para mañana porque hoy no nos va a dar tiempo de todo. Pero vamos a ir hablando un poco de la técnica individual ofensiva. Por ejemplo, es importante que los jugadores tengan claro los roles en ataque de jugar con balón, jugar sin balón, qué tengo que hacer, ¿vale? Si estoy cerca del balón, si estoy lejos del balón, ¿vale? Ese tipo de situaciones, ¿vale? Habilidades motrices en ataque. Dribbling, desplazamiento con balón. Paradas y arrancadas. Pivotes, lanzamientos, pases, recepción y desmarque, ángulos de juego, fintas, rebote defensivo-ofensivo y juego sin balón. Vale, ahora estamos hablando en ataque, por lo tanto hablaremos solo del rebote ofensivo, ¿vale? Ya hablaremos del defensivo cuando hablemos de defensa. Vamos a ir hablando un poquito de cada una, ¿vale? Cada una de las habilidades. Y quiero un poco que ustedes me digan en qué inciden cuando trabajan en ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando trabajamos el dribbling, en qué es lo que le dan importancia a ustedes cuando trabajan con un equipo de estas categorías, ¿vale? No estamos hablando de un mini o de esas categorías más básicas,
que prácticamente trabajamos solo el gesto, sino aquí ya trabajamos otras cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, venga, empezamos con el dribbling. Alguien que explique, pues mira, yo en el dribbling suelo trabajar de esta manera, yo hago suelo hacer ejercicios de este tipo. ¿Qué hacemos con el dribbling? Alguien, venga. Hola. Pues, Mira, por lo menos en el caso mío, me gusta mucho trabajar, por un ejemplo, ¿no? Hago un crossover, ¿entiendes? Yo estoy haciendo un cambio por debajo de las piernas, ¿entiendes? Y la salida tiene que ser muy rápida. O sea, cuando el balón ya no pasa por debajo de las piernas, ellos tienen que arrancar de manera rápida. ¿Sí me entiendes? Para que el balón, primero, ellos aprendan a tener esa habilidad de salir de una defensa de manera rápida y avanzar hacia el canasto. Eso es una de las que yo más practico, ¿vale? El drible del balón, se lo pasa en el crossover, puede pasarlo bajo las piernas y la salida tiene que ser muy rápida. ¿Vale? Jesús, creo que ibas a hablar también. sí, yo normalmente lo que más me fijo, tanto como bien dice el compañero, a la hora de salir el balón rápida, previamente la utilización bueno, lo más exacta posible de la yema de los dedos. La yema de los dedos y la capacidad de coger el balón con bastante amplitud. Es lo que le da ese dominio y después a la hora del andar rápido, correr rápido, es el tema de las puntas de los pies también. Puntas de los pies, utilizarla mucho para poder tener esa exactitud a la hora del movimiento y del dribbling. Vale. Yo, por ejemplo, también lo que me fijo en el dribbling también es cuando hacen más el cambio de mano para que reciban bien el balón y puedan agarrar el balón. Y también lo que decía el compañero, lo que es más la punta de los pies, para que puedan recibir más en ese momento lo que es el balón y puedan tirar perfectamente después a canasta. Vale. ¿Qué más? ¿Qué tipo de ejercicios suelen hacer para trabajar el dribbling o el bote, el movimiento? ¿Sí, Antonio? Pero no se te oye. Nada. Si no funciona el micro, lo pueden poner en el chat también, ¿vale? Venga, Daniel, ¿a ¿alguien? mí se me escucha? ¿Sí? Sí, ahora Vale. sí. Antes estaba intentando hablar y ni se me escuchaba. Mira, Ahora sí se te oye. Sí. por añadir y también contesto ya lo que preguntaste ahora. Yo una cosa que me gusta incidir, ¿no? En el tema del dribbling, que hay veces que el jugador se olvida, es el uso del cuerpo, ¿no? Yo le digo, aprovecha el cuerpo también para engañarme mientras haces el dribbling, ¿no? Cuando ves los grandes dribladores siempre usan mucho también la finta con el cuerpo, a modo de engañar, ¿no? En carrera. Y lo de los ejercicios, lo que pasa es que yo ahora entreno pre-mini, ¿no? Pero un ejercicio que me gusta hacer con ellos es el de driblar, ¿no? Con varios cambios de sentido, teniendo un defensor que no le roba el balón, simplemente está defendiendo cerca, con las manos cerca del balón, intentando molestar, ¿no? Un poco que tenga esa sensación real de juego, pero que no Vale. le robe el balón, simplemente así un poco molestando. Sí, una posición limitada. ¿Vale? ¿Alguien más? Yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es más el pase en movimiento, porque yo también entreno a niños pequeños, no estoy entrenando cadete ni nada, sino más el pase en movimiento y después que hagan un 1 contra 1 y que vayan mejorando lo que es el dribbling y el cambio de mano. Vale. ¿Alguien más? Sí, bueno, quería ampliar un poquillo lo que comenté antes. También muy importante lo que es bajar el centro de gravedad y dijéramos, saber a la hora de iniciar el dribbling, de marcarte con el jugador, diferentes momentos para levantar el cuerpo, bajar el cuerpo, saber diferenciar lo que es el inicio de la carrera, la penetración, el tiro, la bandeja, que no vayan siempre con la misma intensidad, que sepan diferenciar cuando tengo que bajar
el centro del cuerpo para iniciar el dribbling, para ir por un lado, para ir para otro, e incluso marcar siempre la diferencia, porque como he comentado entre compañeros, de engañar si entro, si tiro de 5 metros, según lo que vaya a hacer. Vale. Vale. Obviamente todo lo que han dicho es perfecto, trabajar... Sí, Alberto. Nada. A ver si. Bueno, Sí. utilizar el cuerpo a la hora de salir, que utilicen su cuerpo, que le metan cuerpo, que el primer paso sea un paso agresivo, fuerte y un bote duro para ganar en ese primer paso. Y esas cositas son las que suelo incidir yo con ellos, ¿sabes? Sobre todo eso, que metan su cuerpito, que para dejar atrás al defensor y demás. Vale. Perfecto. Eso, todo lo que han dicho es perfecto, pero ya tenemos que buscar un poquito más, darle una vueltita de tuerca más a los ejercicios que hacemos de dribbling. Es decir, primero, es súper importante en estas categorías evitar el exceso de repeticiones monótonas de dribbling. Es decir, sobre todo sin oposición. Típicos ejercicios en los que estamos haciendo cambios a mano de cono a cono, sin oposición, mecanizando un movimiento que no es real en un partido. Vale, que a lo mejor en categorías más pequeñas sí son válidos, pero en estas categorías ya no. ¿Vale? Porque al final mecanizamos el gesto de driblar sin sentido y al repetirlo muchas veces sin oposición lo estás haciendo de una forma poco adecuada. ¿Vale? ¿Sí, Gonzalo? Yo tengo una pregunta. Si tiene esos chicos, esas chicas que han llegado al equipo y no tienen nivel, aun siendo cadete, pueden, por ejemplo, hacer repeticiones o por ser cadete mejor que no tenga ¿sabes? Que tengan oposición y que entren dentro de las actividades. O en un momento dado les puede venir bien para coger las primeras técnicas individual que hagan repeticiones. Con jugadores, de nivel bajo, o nivel muy bajo, que acaban de empezar, que no saben votar, entonces tienes que ponerte con ellos. Sí, exacto. Un chico que no ha jugado nunca, o una chica. Sí, exacto. O sea, yo creo que en este caso lo ideal es, si hacemos ese tipo de trabajo, hacerlo cuando hacemos específico con esos jugadores. ¿Vale? O sea, lo que habíamos dicho antes de la mejor opción es trabajar específico, individual, por grupitos, por nivel. En este caso, sí podríamos hacer ese tipo de ejercicio, pero en el entrenamiento de equipo no. ¿Sí, Bord? Perdona. Okay. Vale. Vale, o sea, yo no lo haría con el equipo, es decir, que el resto no lo hagan, porque al resto no le va a servir. Y como dijimos antes, yo creo que tenemos que intentar adaptarnos al nivel de los mejores. Vale, entonces, ahora sigo por donde iba y podemos trabajar con jugadores, aunque tengan un nivel un poquito más bajo, este tipo de situaciones también. Eso, evitar el exceso de repeticiones monótonas y empezar a meter estímulos durante el ejercicio. Es decir, cuando estamos haciendo un ejercicio de dribbling, en ciertas situaciones meter algún estímulo que genere un cambio en la decisión de lo que tenemos que hacer. Es decir, dependiendo de lo que pasa, hacemos una cosa, hacemos otra, ¿vale? Y el trabajo específico, basarlo en el campo visual, es decir, en la capacidad de atender a todo el campo, ¿vale? Mejorar el campo visual, la percepción de lo que está pasando y el tiempo de reacción, ¿vale? Es lo que tenemos que centrarnos ahora. En esta categoría, repito, hay jugadores que pueden llegar a cadete, a junior, sin haber entrenado antes, pero lo normal en el 80, 90, 90 y algo por ciento de jugadores es que ya tengan un mínimo de conceptos básicos adquiridos, ¿vale? Entonces ya tenemos que trabajar no tanto ese concepto básico, ¿vale? Sino ya mejorar ese concepto básico, mejorarles el campo visual, la percepción y el tiempo de reacción.
¿vale? Ya el gesto lo deberían tener más o menos adquirido y ahora lo que tenemos que mejorar ese poquito más, ¿vale? Por ejemplo, prohibir el parar de votar para leer, que pasa un montón. Típico ejercicio que estamos haciendo, yo qué sé, una fila de pasadores y el otro tiene que hacer cierta situación y el pasador está votando y cuando va a dar el pase agarra el balón, se para y pasa el balón, por ejemplo. Evitar eso. Eso no es una situación real del juego. Yo en un partido, si estoy votando y paro a votar, me complico la vida. ¿Vale? Pues ese tipo de situaciones. Cuando trabajemos, por ejemplo, penetraciones con bote, meter toma de decisiones. ¿Vale? No solo trabajar una penetración, voy votando en 1-0, ¿vale? Que también se puede hacer, pero no podemos perder mucho tiempo en eso sin que tenga alguna toma de decisión. ¿Vale? Evitar el exceso de bote en estático. Porque no es real. En un partido tú no estás votando en el mismo sitio mucho tiempo. Si te está apretando el defensa, no puedes estar en el mismo sitio votando. ¿Vale? Sobre todo, mejorar la capacidad de resolver un problema con menos botes. ¿Vale? Evitar el exceso de botes para resolver un problema. Si puedo resolver el problema con un bote, mejor que con 2. Y mucho mejor que con 3. ¿Vale? Eso es clave en esta categoría. Buenas, Darío, no te preocupes, hasta mañana. ¿Vale? Por ejemplo, evitar driblar, botar hacia el compañero para pasarle el balón. Ese tipo de cosas. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas son súper importantes en estas categorías. Y pasa mucho. Si se fijan en sus entrenos, seguro que pasa mucho. En los míos también, ¿eh? No digo que tal, en todos los equipos, en estas categorías pasa muchísimo. ¿Vale? Son cosas que tenemos que corregir. Algo que es obvio, pero que es verdad que eso sí lo corregimos más, yo creo, pero que todavía pasa. Que muchas veces los jugadores piensan que se desplazan más rápido con bote que pasando. ¿Vale? Evitar eso. Y también evitar que el base sea el único. Sí, Gustavo, no te preocupes. Nos vemos mañana. Que el base sea el único, que piense que sea el único que puede subir el balón. ¿Vale? En estas categorías, muchas veces hasta el 5 puede subir el balón. ¿Vale? Yo, por ejemplo, este año entrenaba a un senior femenino Primera Nacional y mi salida de presión era dársela a la 4, a la ala pivot, darle el balón en salida de presión porque ninguna 4 de la liga era capaz de pararla en bote de campo a campo, por ejemplo. Y la que subía el balón si nos presionaban era mi 4. Porque tenía esa capacidad. ¿Vale? Pues tenemos que enseñar en estas categorías a que a veces el 1 no tiene que subir el balón. A veces el que sube el balón es el 2, el 3, el 4, el 5, depende. Depende de nuestro equipo, depende del otro equipo, depende de muchas situaciones. ¿Vale? Porque al final todo eso ralentiza nuestro juego. O sea, si nosotros tenemos que darle el balón al 1 sí o sí para que el 1 la suba, porque el resto de jugadores no son capaces de botar de campo a campo, ralentizamos mucho nuestro juego. ¿Vale? Chao, Pedro. Vale, seguimos. Que ya queda poquito. Paradas y arrancadas. ¿Qué trabajan ustedes en paradas y arrancadas? Esta es fácil, venga. Ahí puso Rubén en el chat, perdón. Algo en mi opinión clave es enseñar o hacer ver a los jugadores que cuanto más fácil se hagan las cosas, mejor. Eso es clave. Eso de que hablábamos antes de conseguir el rendimiento con la mayor eficiencia. Es lo que decíamos antes. Chao, Adrián. Vale, eso es súper importante. Que nuestros jugadores entiendan que
conseguir el rendimiento no tiene por qué ser a través de dar 18 botes y acabar haciendo un tiro con un defensor delante. A lo mejor la situación más fácil es darle el balón al compañero que está solo bajo el aro. Y muchas veces no lo ven. ¿Vale? Pues eso que parece tan básico es clave. ¿Vale? Venga, paradas y arrancadas. ¿Alguien? Obviamente tipo de paradas, a un tiempo, 2 tiempos, todo eso, vale. Eso ya más o menos lo deberían tener controlado los jugadores. Entonces, ¿nosotros qué trabajamos en estas categorías de paradas y arrancadas? Al final es lo que has comentado antes. A partir de ciertas categorías oye, puedes hacer un par de repeticiones, pero sobre todo jugar con oposición, oye, y oposición puede ser un obstáculo o puede ser un compañero. O sea, Sí, puede ser una posición limitada al principio, como dijimos antes. pero sobre todo hacer, cuanto más real lo hagas, mejor. Exacto. Provocar toma de decisiones. Por ejemplo, si el defensor hacemos una salida de bloqueo que puede ser falsa con una silla o con un cono, ¿vale? Si el defensor pasa por arriba, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer la parada? ¿Qué pie tengo que poner primero y hacia dónde tengo que orientarme? Después, ¿cómo tengo que arrancar? Si tengo que atacar, ¿hacia qué lado? ¿Por qué lado viene el defensor? Si el defensor me persigue, ¿vale? Ese tipo de situaciones. No solo trabajar la parada, decir, venga, parar un tiempo, voy botando, me paro. No, ¿vale? Eso ya deberían más o menos tenerlo adquirido. Aquí tenemos que terminar de perfeccionarlo. Si hay algún jugador que le cuesta, pues lo trabajamos un poquito más específico. Pero ya tenemos que trabajar la toma de decisiones dependiendo de la situación del partido, del juego en la que estemos. ¿Vale? Eso es súper importante. Vale, los pivotes. ¿Sí, Antonio? A ver, Antonio. ¿Levantaste la mano para hablar? ¿O no? No. Creo. Vale, pues seguimos. Vale, en estas categorías, como dije antes, suele ser las primeras veces que juegan con interior en cadete, por ejemplo. Algunas veces en infantil, pero no siempre. ¿Vale? Son las primeras veces que juegan con un jugador interior. Es muy importante enseñar a pivotar, hacia dónde pivotar, con qué pie pivotar, ¿vale? Tener equilibrio. Si hay que encarar la canasta, o sea, si el pivote es para encarar la canasta o para encarar al defensor, ¿vale? Si el pivote es para mejorar ángulos, ángulo de pase, ¿vale? Si es para proteger el balón, si es para efectuar fintas, para después arrancar, sacar una ventaja, etc. ¿Vale? Y todo lo que dijimos antes, ya no solo trabajar el pivote en sí, sino la utilización táctica de los pivotes también, ¿vale? Tener en cuenta si tengo el balón o no, según la proximidad y ubicación del defensor, según cuál sea el objetivo, si es defender la posición, si es mejorar una línea de pase, si es buscar una finalización, un tiro, lo que sea, ¿vale? En función de la situación en que me encuentro, si por ejemplo he recibido y no he botado o he agotado el bote, ¿vale? Y en función de la proximidad y ubicación del defensor, realizando los pivotes en los bloqueos o como bloqueador, ¿vale? Para ganar la posición en poste bajo, pivotes para continuar tras el bloqueo, etc. ¿Vale? Ese tipo de pivotes. Vale, y ya por ahora voy a parar ahí. Mañana seguimos con esto y un par de cosillas más. Y recuerden que mañana, hasta mañana, Carlos. Mañana la clase es a la misma hora que hoy y después a las 8 se abre el examen, ¿vale? El examen hay que hacerlo sí o sí. El examen, si no me equivoco, está abierto hasta las 12 de la noche hora Canarias, hasta las 23:59,
¿vale? Hora canaria. Entonces, hasta mañana, María. Mi correo, sí, lo pongo aquí en el chat, sin problema. Se supone que no se los puedo dar, pero no se preocupen, que nadie lo ha visto. Vale, pero cualquier cosa que necesiten me escriben sin problema, ¿vale? Si son cosas de las tareas y eso, me lo ponen por el Classroom, ¿vale? Si son que necesitan alguna información extra, lo que sea, me escriben al correo privado sin problema, ¿vale? Vale, eso, mañana a las 8 se abrirá el examen, lo tienen abierto hasta las 23:59. Yo estaré conectado de 8 a 9 aquí en la plataforma, ¿vale? Hasta las 9 hora canaria. Por si tienen alguna duda o lo que sea, yo estoy conectado. Si no se pueden conectar de 8 a 9 porque tienen trabajo, exámenes o lo que sea, o entrenos o lo que sea, lo pueden hacer después del examen, pero ya no estaré yo conectado para ayudarles, ¿vale? Y les repito que es un tipo test de 10 preguntas, ¿vale? Bastante sencillo. Tienen algunas preguntas de las tareas, alguna pregunta de las tareas, la mayoría son de las charlas de lo que hablamos aquí, ¿vale? Cosas básicas y no se compliquen mucho, que de verdad que no, o sea, si han estado en las clases y han medio atendido, no van a tener problemas y si no, por lógica, la mayoría de las cosas las sacan, ¿vale? Y si tienen dudas, no duden en preguntarme, que yo estoy conectado para eso, ¿vale? Durante una hora. ¿Ok? Pues nada, si quieren ya cerramos hoy. Si tienen alguna duda, aprovechen. No, bien, Dani, gracias por la charla. Gracias, Dani, buenas noches. Nada. Gracias, Dani. No, gracias. Chao, chao. Gracias, hasta mañana. Nada, hasta mañana. Gracias. Nada. Hasta mañana, Dani. Muchas gracias. Mañana, nada, a ustedes. No nos lo pongas muy difícil. Que no, ya verán que no. Vale, muy bien. Hasta mañana. Adiós, adiós. Chao, hasta mañana. Vale, muchas gracias. Igual te envío un correo por si me puedes mandar la información, porque me cuesta coger apuntes con tu explicación. Pero bueno, no sé si sigues un guión o un PDF por tenerlo como información. Sí, claro. Sin problema. Vale, pues soy el que te pidió el correo. Sin problema, sin problema. Cualquier cosa que necesites me escribe. Vale, muchas gracias. Nada. Chao. Vale, el resto.